Bueno, hermanos, bienvenidos entonces una vez más a este tiempo de estudio de la historia de la redención. Entonces vamos en esta mañana a continuar con nuestro estudio que hemos estado viendo. Hoy es ya la lección 26, ya hemos ido avanzando casi tres o algo más de 3 meses. Y vamos entonces a recordar lo que estuvimos viendo en la lección anterior y luego continuamos con lo que nos corresponde para hoy. Entonces, en la lección anterior estábamos aprendiendo unas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo muy particulares, después de haber considerado los encuentros que el Señor Jesucristo tuvo con varias personas, ¿no? Hemos visto cómo en el ministerio de Jesús Él llamó a las personas a que creyeran en Él, a que se arrepintieran. Así lo hizo con Nicodemo, así lo hizo con la mujer samaritana, así lo hizo con el paralítico, así lo hizo con las personas materialistas que lo buscaban. Y luego vimos esta lección en la cual Jesús da una enseñanza acerca de que Él es la puerta de las ovejas. Y recordemos que esas puertas que en la Biblia se nos enseñan, tienen su significado final en Jesucristo. Es decir, que Jesucristo es la verdadera puerta, es el acceso a Dios, es la entrada a la salvación, es la entrada para acercarse a la misma presencia de Dios. Eso fue lo que estuvimos estudiando en esta enseñanza acerca de cómo Jesús dice que Él era la puerta de las ovejas. Esta fue una verdad que vimos la lección anterior, pero también vimos que Jesús mismo iba a ir a traer a estas ovejas que estaban dispersas en todo el mundo. Y esto significa que Él iba a traer estas ovejas por medio de la predicación del Evangelio. Él las iba a ir reuniendo una a una en este único redil que es una metáfora de la iglesia universal. También aprendíamos que estas ovejas, una vez que entran al redil, son guardadas, estas ovejas son protegidas, es decir, no pierden su salvación porque el Padre ahora las tiene en su mano y el Hijo también las tiene en su mano, y que Cristo, para salvarlas, venía a morir por ellas en la cruz del Calvario. Entonces, esa fue en general la lección que estuvimos viendo la vez pasada. Y hoy vamos a continuar con la lección número 26, que se titula Jesús traicionado y crucificado. Y vamos a ubicarnos entonces en este escenario, que es la última cena. Entonces, vamos a ir a Marcos, nuestras Biblias, al capítulo 15. Marcos capítulo 15. En Marcos 14. Marcos 14, ahí en nuestras Biblias. Y vamos a mirar cómo empieza la traición y la crucifixión del Señor Jesucristo. Dice así Marcos 14, 10 y 11. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Bueno, entonces, eh, antes de esta famosa celebración de la cena que ustedes ven en pantalla, Judas ya había tomado la determinación de vender a Jesús ante las autoridades religiosas por 30 piezas de plata. Judas es una persona, digamos, interesante en el estudio de la historia de la redención, porque él es lo que podemos llamar un falso discípulo. Judas es un falso discípulo. Por 3 años, Judas había oído acerca del reino de Dios. Judas había visto los milagros de Jesús, había escuchado las enseñanzas,
De hecho, Judas era una persona muy confiable en el grupo, pues era la persona que se encargaba de la administración de los recursos, de las ofrendas y la economía en general del grupo de los 12. Pero Judas, al final, prefirió dinero, prefirió perseguir el dinero que seguir al Señor Jesucristo. Entonces, él es un falso discípulo que desde el principio, aunque profesaba fe en Cristo, no era en realidad de corazón su fe, era una fe fingida, pues cuando vio la oportunidad para hacer algo mejor, algo que le trajera dinero, pues decidió vender al propio Señor Jesucristo. Entonces, Judas es una advertencia para todos nosotros de cuando no creemos en Jesús de todo corazón, cuando no nos entregamos a Él de todo corazón, existe la posibilidad de que cuando se nos aparezca algo mejor en la vida, una mejor oportunidad, entre comillas, entonces vamos a dejar a Jesucristo porque no nos hemos entregado a Él de todo corazón. Pero si nos entregamos de todo corazón al Señor Jesucristo, no habrá posibilidad de que después nos apartemos de Él. Entonces, este es Judas, un falso discípulo. De estos están llenas las iglesias, es decir, profesantes con sus labios de que siguen a Cristo, pero no son solamente temporalmente, hasta que se les presente una oportunidad mejor en la vida, pues se van de la iglesia, o se arreglan los problemas de la vida, ¿no? Cambia su economía, consiguen un esposo, una esposa, y ya ven que no necesitan más al Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, ese fue Judas, es una advertencia para todos nosotros. Luego, entonces, Jesús va con los 12 discípulos a celebrar la fiesta de la Pascua. Bueno, recuerden que la Pascua era esta fiesta que recordaba cómo Dios había liberado al pueblo de Israel de Egipto. Y aquí nosotros podemos ver que Jesús en medio de esta fiesta de la Pascua lo que hace es instituir algo totalmente nuevo que se va a conocer como la Cena del Señor. Claro, la Pascua y la Cena tienen alguna que otra relación, pero la Cena ahora es algo totalmente nuevo, en lo cual los discípulos de aquí en adelante van a, por medio del pan y por medio del vino, recordar la muerte del Señor Jesucristo por ellos. Bueno, en medio de esa cena, Jesús anuncia que va a ser traicionado y nadie sospecha que Judas es el traidor, porque como les dije, Judas tenía buen comportamiento, parecía ser un creyente verdadero, pero no lo era. Entonces, nadie sospecha de que Judas sea el traidor. Y finalmente, cuando terminan de celebrar esta cena del Señor, Jesús y sus discípulos van a otro lugar que se conoce como el huerto del Getsemaní, en donde va a ocurrir un evento muy importante y es que el Señor Jesucristo va a hacer unas oraciones muy fervorosas al Señor debido a lo que está a punto de pasar. Entonces, ahí en Marcos capítulo 14, desde el versículo 12 en adelante, ustedes encuentran la cena del Señor, ¿sí? Hasta el versículo 31, ¿sí? Del 12 al 31, encontramos todo el tema de la cena del Señor que acabo de explicar. Pero ahora, lo que ocurrió en el huerto del Getsemaní va a ocurrir desde el versículo 32 hasta el versículo 50. Y quiero detenerme en el versículo 34 para que miremos un detalle acerca de esta oración en el Getsemaní. La hora en la que estamos ahora ubicados es ya casi medianoche, es de noche ya casi la medianoche, y entonces versículo 33 al 35. Vamos a leer, dice así la palabra. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte.
quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Bueno, este pasaje nos deja ver los sentimientos del Salvador, nos deja ver lo que él estaba sintiendo en aquellos momentos cuando la crucifixión se acercaba. Entonces yo quiero preguntarles algo, y es, ¿por qué creen ustedes que Jesús estaba tan triste? ¿Por qué creen ustedes que Jesús estaba tan angustiado en este momento? ¿Qué piensan? Eh, Porque él siendo 100% hombre, iba a experimentar el apartarse del Señor. Iba a ser recaída la ira del Señor por nuestros pecados sobre él. Muy bien, hermana, así es. Muy bien. Hermano Ferney, Gabriela. Sí, básicamente sí es lo que dice la hermana y también, sí, lo que dice la hermana y también porque él sabía que en un momento dado nuestro padre, pues él es un Dios trino, pero nuestro padre, pues como todos los pecados recaían sobre él, sí iba a haber como un abandono. Él dice, "Padre, ¿por qué me has abandonado?" Porque pues es el momento en que él está como solo en ese trance. Muy bien, así es. Así es. Pues siento, padre, pastor, que también pues era mucha tristeza el saber lo que venía. Obviamente, pues él sabía que el Señor lo había destinado para eso, pero era el alejarse de su padre. Ujú. Así es. Muy bien, muy bien. Entonces, nosotros podríamos hablar de dos cosas, ¿no? Por un lado, a Jesús le entristecía y le angustiaba eh, el dolor, ¿no? Físico, en primer lugar, que iba a experimentar. Pero en segundo lugar, y creo que más todavía, a Jesús le angustiaba y le entristecía el dolor espiritual que iba a experimentar. Y ese dolor espiritual, como ustedes muy bien lo dicen, es que dentro de algunas horas él iba a tener que absorber toda la ira de Dios por nuestros pecados, toda la ira de Dios por nuestras transgresiones e iniquidades. Y ese trato de Dios, de la ira, de la justicia, es algo que a él le quebrantaba el corazón, ya que él es el hijo amado, ¿sí? Y ahora el hijo amado va a ser el hijo que recibe toda la ira y todo el castigo eterno. Asimismo, como ustedes lo dicen, ese abandono en la cruz, que es otra forma de hablar de la ira, esa experiencia de quedar en algún sentido abandonado por causa de nuestros pecados, le producía una gran angustia y una gran aflicción. En otras palabras, era el pecado, ¿no? Lo que a Jesús le estaba afectando tanto, no el pecado de él, sino el pecado de todos nosotros, ¿no? De cómo por nuestros pecados él ahora tenía que sufrir. Y él dice ahí en la oración que si fuera posible, pasase de él aquella copa. Esa copa de la que Jesús habla es una metáfora para hablar de la copa de la ira de Dios, ¿sí? Es una copa que él en la cruz iba a beber completa. Ni una sola gota de esa copa quedaría sin beber, y esa era la forma en que él pues nos iba a salvar de nuestros pecados. Pero eso le traía gran angustia y gran aflicción, como lo decía la hermana Jackie, en su naturaleza humana. Pero luego de esto, entonces, de los versos del 43 al 50, nosotros encontramos el famoso momento de la traición, ¿no? Entonces Judas llega con gente, con palos, con espadas, y con un beso identifica al Señor Jesucristo como quien debe ser atrapado, a quien había vendido, y finalmente lo atrapan y lo llevan a un juicio religioso que primero es ejecutado por el Sanedrín
luego un juicio civil o político que es ejecutado por Poncio Pilato. En ambos juicios se le acusa falsamente, pero también en ambos juicios se concluye que él es inocente, que él no ha hecho nada. Sin embargo, estos juicios son hechos de manera ilegítima porque son hechos en horas nocturnas y finalmente se le condena a Jesús a la crucifixión a pesar de que no se puede probar de que en realidad él ha cometido algún crimen o algún delito contra la nación. Y entonces, desde los versículos del capítulo 15, creo que vayamos allá, del 15:15, o sea, capítulo 15, versículo 15 en adelante, vamos a encontrarnos con el escenario de la crucifixión. Ahora, antes de el Señor ser crucificado, ocurre lo siguiente, vamos a leerlo, versículo 15, dice así, en Marcos 15:15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces, al Señor, antes de crucificarlo, lo azotaron, lo azotaron. Y quisiera hablar un poco acerca de este azotamiento que los soldados romanos infringían a los que eran condenados a la crucifixión. Bueno, lo primero es que la crucifixión era una de las maneras más crueles de matar o de enjuiciar a los malhechores o a los peores malhechores en el tiempo del primer siglo. Si la cruz estaba reservada solamente para lo peor de la sociedad, de manera que Jesús aquí está siendo tomado como el peor hombre de la sociedad, como el malhechor más grande, y estos soldados pues están tratando con un malhechor para ellos de esa calaña, y por eso son despiadados al momento de azotarle, al momento de burlarse de él. Este azotamiento lo que hacía era que desgarraba la piel de la espalda con unos látigos que tenían una bolita de hierro y unas incrustaciones de hueso que a medida que el romano golpeaba y golpeaba la espalda, destrozaba la piel. Algunos hablan de que era posible alcanzar a ver algunos huesos, tal vez las costillas en la espalda después de este azotamiento, y pues la sangre vertía en grandes cantidades. Esto hacía que el malhechor quedara muy, muy debilitado, y eso fue precisamente lo que le pasó al Señor Jesucristo allí. Pero luego, de los versículos del 16 al 20, encontramos una serie de burlas que le dan al Señor Jesucristo. Vamos a leer allí del versículo 16 al 20. Dice así la palabra del Señor. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, o sea, a todos los soldados. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puesto de rodillas, le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. Entonces hubo un momento allí en el cual los soldados se empiezan a burlar de él como si fuera un rey, ¿no? Entonces le ponen una capa de púrpura, que era una capa del color que usaban los reyes, y le dan una caña, le ponen la corona y le empiezan a golpear en la cabeza con esa caña, incrustando esta corona, haciendo que le produzca pues más dolor. Y él está experimentando todas estas humillaciones, todos estos insultos, sin merecerlo, ¿no? Sin merecerlo. Es decir, que no es un acto de justicia como Roma lo pensaba o como los fariseos lo pensaban, sino que es un acto de la más alta injusticia que se haya cometido en la humanidad, porque
Él es totalmente justo, no ha hecho nada malo. Nosotros sí hemos pecado en alguna manera, y si nos pasara esto, en algún sentido lo mereceríamos. Pero en cambio, Jesucristo no ha hecho absolutamente nada. Por lo tanto, estos crímenes o estos dolores que se le infringen son una gran injusticia que se está cometiendo aquí. Pero ahora, después de este azotamiento y de estas humillaciones, viene como tal el momento de la crucifixión. Entonces a Jesús se lo obliga a llevar la cruz hasta el lugar donde va a ser crucificado, que es el Gólgota, y allí es crucificado con dos malhechores, uno a la derecha y uno a la izquierda. Pero quiero que pensemos cómo es que la cruz mataba, o sea, cuál era la manera en que los romanos esperaban que la cruz matara. La cruz tenía como propósito matar al producir un paro cardiorrespiratorio en la persona, ¿sí? Es decir, que la posición en la que la persona estaba era una posición, como ustedes lo pueden observar ahí, en la que era muy difícil respirar, ¿sí? Los pulmones no podían respirar de una manera tan cómoda, y para poder respirar había que hacer movimientos hacia arriba y hacia abajo, si es que se podía por causa del dolor que ya se les había infringido. Entonces, era realmente eh, matar al criminal a través de que se asfixiara. Por eso cuando llegaba la hora final, le rompían las piernas para que ellos no pudieran impulsarse hacia arriba y que no pudieran entonces respirar. Así que era una muerte lenta, era una muerte dolorosa, una muerte humillante, estar ahí, todo el mundo pasaba, se lamentaba, se burlaba, y esa fue la muerte que entonces le correspondió al Señor Jesucristo. Pero hay varios momentos que ocurren cuando Jesús está crucificado allí en la cruz que vale la pena recordar para entender un poco lo que está ocurriendo aquí. Lo primero es lo que el versículo 23 nos dice. Entonces, alguno ayúdeme por favor a leer Marcos 15:23. ¿Qué dice ese versículo? Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Muy bien. Bueno, la pregunta sería, ¿por qué el Señor no tomó este vino mezclado con mirra que le ofrecieron? Lo poco que yo tengo entendido es porque eso hacía como un efecto de adormecimiento en su cuerpo, y por supuesto que él quería sufrir todo el dolor sin ninguno, digamos entre comillas, sin ningún analgésico. Muy bien, hermana, así es. Esa es la respuesta correcta. Entonces, el Señor Jesucristo rechazó esta bebida, que era una bebida que le iba a producir un efecto de anestesia en el cuerpo, y él no quería esto. ¿Y por qué no quería esto? Porque si él hubiese dejado de sufrir algo, pues ese sufrimiento nos hubiera correspondido a nosotros, ¿sí? Es como si él hubiera dejado alguna gota de esa ira de Dios en la copa. No, él se iba a tomar toda la copa, ¿sí? La iba a experimentar en su cuerpo y en su alma. Y por eso él decide no tomar. De manera que cuando no toma esto, lo que está expresando es el amor que tiene para con ellos, que ha venido a salvar. Él quiere que ellos sean librados de la condenación por el pecado. Él quiere que su sacrificio sea suficiente para ellos, para que ellos no tengan que hacer nada y no tengan que sufrir nada de parte de la ira de Dios. Así que ese detalle, en primer lugar, es importante. Pero otro detalle que es importante es lo que el versículo 33 nos dice. Alguien que nos ayude a leer allí el verso 33 y 34. Voy a intervenir. Sí, señor.
Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra y hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Muy bien. A ver, hermano Ferdey, ¿usted por qué cree que hubo tinieblas sobre la tierra cuando Jesús estaba ahí crucificado? Porque Dios había descargado la ira, toda la había descargado sobre nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, y de alguna forma, como una metáfora, le había dado la espalda para él, o sea, calmar la ira en su Hijo. Así es, muy bien. Entonces, las tinieblas en la Biblia, en muchas ocasiones, son una representación del juicio de Dios, ¿no? Ustedes recordarán cuando Dios trajo las plagas sobre Egipto, que una de estas plagas, la novena, fue traer oscuridad durante 3 días. Esto significaba que Dios estaba enjuiciando a los egipcios por no dejar escapar o no dejar salir a los israelitas. Aquí también están ahora pasando tinieblas durante 3 horas, lo cual nos quiere decir que se está llevando a cabo un juicio. Y este juicio tiene que ver con no un juicio contra Cristo, pues ya sabemos que Él no ha cometido ningún pecado, sino que este juicio es un juicio contra nuestro pecado que Cristo decidió cargar sobre sus hombros. ¿Sí? Es decir, que en estas 3 horas se está llevando a cabo el derramamiento de la ira de Dios. Se está llevando a cabo el castigo por nuestros pecados. Está Cristo absorbiendo toda esa ira y toda esa justicia de Dios. Y eso es importante porque las personas a veces dicen que Cristo, para poder pagar por nuestro pecado, él tenía que haber sufrido en el infierno, ¿sí? Entonces, como el pago por el pecado es sufrir en el infierno, pues dicen que Cristo debió haber sufrido en el infierno, que la cruz no era suficiente. Pero eso no es verdad, o en un sentido no es verdad, porque Cristo en la cruz, los sufrimientos de Cristo en la cruz fueron tan elevados que fueron tan suficientes que él no tenía que ir al infierno. ¿Sí? Entonces, en la cruz es como si Cristo estuviera experimentando 1 millón de infiernos por todos los pecadores y por eso no era necesario que él entonces fuera al infierno a sufrir por los pecados, porque la cruz como tal, en los sufrimientos que experimentó allí, fueron suficientes para librar a todos del infierno. Entonces se está llevando a cabo un terrible juicio contra nuestros pecados. Pero ahora hay un detalle también que quiero que notemos brevemente y es el detalle de los 2 ladrones. Mientras están los 2 ladrones allí crucificados, Jesús en medio, hay una conversación que tienen estos con él. Y quiero que veamos esta conversación brevemente en Lucas capítulo 23. Vamos a ir allí, a Lucas capítulo 23, para considerar esta conversación que el domingo también estuvimos estudiando, pero vamos a recordar aquí unos puntos claves. Entonces, uno de los ladrones, ahí en Lucas 23, desde el verso 39, estaba insultando al Señor Jesucristo, diciéndole que si era el Mesías, pues que se bajara de allí de la cruz, ¿no? Él pensaba en la salvación en términos humanos, en términos terrenales, en términos de tener vida física. No entendía lo que el Salvador estaba haciendo en la cruz. Pero el otro le reprendió de la siguiente manera. Vamos a leer el verso 40. Lucas 23, 40. Dice así. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios,
estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Bueno, este ladrón reconoce que el que tiene al lado es justo, que no ha hecho ningún mal, pero que él mismo, como malhechor, sí ha hecho males y que él sí merece estar allí crucificado. En otras palabras, por un lado, él reconoce su propio pecado y reconoce que merece la condenación, pero por otro lado, reconoce que Jesús no tiene ningún pecado y que él más bien está salvando a través de esa muerte que él está haciendo allí. Versículo 42 dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, eso es lo que el malhechor le dice a Jesús. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esta es una frase que nos dice mucho acerca de lo que este ladrón entendía acerca de quién era Jesucristo. Él entendía que Jesucristo iba a volver, o sea que implícitamente está creyendo en que Cristo se levantaría de entre los muertos. Dos, está reconociendo que Jesús es un rey y que tiene un reino y que este malhechor quiere hacer parte de ese reino, quiere someterse a este rey. Noten que él reconoce que Cristo es un rey y lo reconoce no cuando Cristo fue popular, estaba haciendo milagros, cuando era aplaudido por algunos, sino que lo reconoce en un momento de agonía, lo reconoce en un momento donde Jesús está desnudo y está humillado, pero aún así este ladrón tiene tanta fe para reconocer que Jesús es el verdadero rey. Y entonces estas tres cosas, miren, número uno, reconocer su propio pecado. Dos, reconocer la perfección de Cristo. Y tres, reconocer que Jesús es el rey que volvería, son suficientes para demostrar que Él tiene una verdadera fe salvadora. Dice el verso 43, entonces Jesús les dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces Jesús le asegura a ese hombre que ese mismo día él iba a ser llevado a la salvación. ¿Por qué? Porque había creído en Cristo y lo había demostrado a través de esas confesiones, a través de reprender al otro ladrón, a través de reconocer a Jesús como el rey de su vida. Entonces, todo esto señala que este ladrón tuvo verdadera fe en Jesucristo y a nosotros también nos enseña lo mismo, que nosotros debemos, para ser salvos, reconocer que somos pecadores, debemos reconocer que merecemos la condenación, debemos clamar al Señor para que nos permita ser parte de su reino y entonces Él prometerá que también podemos ser parte de su reino. Hay que confiar en Cristo, que fue lo que este ladrón allí en la cruz hizo. Bueno, ahora vamos un momento a otro suceso que ocurre allí en la cruz. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 19. Juan 19, y vamos a leer el versículo 30. Y esta es la última palabra o la última frase que el Señor Jesucristo habla antes de morir. Vamos a leerlo. Alguien que nos ayude a leerlo. Juan 19, 30. Juan 31, perdón. Dice, entonces los judíos, cuando era la preparación de la Pascua, a El fin de los... 30, el 30, Ay, perdón. perdón, perdón. Perdón, el 30, tranquila. Juan 19, Gracias. 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Muy bien, muchas gracias. Entonces, finalmente,
llega el momento en el que Jesús va a pronunciar su última frase, que es consumado es. El versículo en Marcos dice que él pronunció un fuerte grito y que este grito pues eran estas palabras, consumado es. ¿Qué quieren decir estas palabras? Estas palabras son muy importantes porque quieren decir que todo lo que los pecadores necesitamos para ponernos a cuentas con Dios, Cristo lo ha hecho a través de su sacrificio, ¿sí? Que todo lo que el pecador necesita para ser perdonado de sus pecados y para ser salvo, Cristo ya lo ha hecho en la cruz del Calvario. Y esto es suficiente y no hay que repetirlo, ¿sí? Es la idea de esa palabra consumado es decir, que no se necesita hacer otro sacrificio o no se necesita volver a sacrificar a Cristo para que nosotros podamos ser salvos, sino que lo que Él hizo es suficiente. Por eso Él dice consumado es, que significa está hecho, está completo, no hay nada que añadir. Y esto es muy importante porque nosotros a veces queremos añadir nuestras propias obras a la obra sacrificial del Señor Jesucristo. Si nosotros creemos que, bueno, el sacrificio de Cristo, pero también yo voy a hacer mis propios sacrificios, ¿no? Para poder ser salvo y agradar a Dios. No, eso no es así. Debemos confiar que únicamente el sacrificio de Jesucristo en la cruz es suficiente para pagar por nuestros pecados y que eso es lo que Dios acepta de nosotros, que tengamos fe solamente en Cristo, no fe en Cristo más alguna obra o fe en Cristo más algún ritual, sino fe en Cristo solamente, porque Él dijo que lo que Él había hecho es suficiente para todas las generaciones de pecadores para que ellos puedan ser salvos. Así aprendemos entonces que no hay ninguna obra que nosotros podamos añadir para que seamos salvos. Yo les pongo una ilustración. Imaginen que hay un hombre que tiene una deuda grande con el banco, vamos a decir, y el banco lo va a matar porque no paga esa deuda inmensa que tiene. Pero un día, un buen hombre viene y paga esa deuda. Él tiene muchos recursos y paga por completo esa deuda. Pero el otro hombre, el que tenía esa deuda, él sigue yendo al banco para abonar cuotas, ¿sí? Para la deuda que él tenía. Él sigue abonando cuotas. Bueno, lo cual es algo muy, muy ridículo, porque si ya la deuda fue pagada por otro, lo que él tiene que hacer es ir a reclamar el paz y salvo, ¿sí? No tiene que seguir pagando porque la deuda ya está completa. Bueno, eso es lo que pasa con nosotros o con cualquier persona cuando quiere hacer obras para que Dios lo acepte. Es abonar, ¿sí? Tratar de abonar a algo que ya ha sido pagado. Sí, es una tontería. El del banco va a decirnos de una vez, no venga a traer más su dinero porque esto ya fue pago. Lo que usted necesita es el paz y salvo solamente. Así que nosotros debemos ir al Padre con el sacrificio del Hijo, ¿cierto? Y decirle, danos el paz y salvo por la deuda que teníamos, porque Cristo tu Hijo ha muerto por nosotros. Y esa es la manera como entonces se nos perdonan los pecados, cuando creemos en Jesucristo, cuando creemos que su sacrificio es suficiente para limpiarnos de nuestro pecado, para perdonarnos toda nuestra maldad, es la manera como nosotros obtenemos la vida eterna, es la manera como obtenemos la redención. Pero ahora, mientras el Señor gritaba esta importante frase, consumado es, hay otra cosa que ocurre. Y volvamos a Marcos capítulo 15. Vamos allí.
Bueno, Marcos capítulo 15, y vamos a leer el versículo 37 y 38. Entonces, alguien que me lo quiera ayudar, porfa, a leer. Marcos 15, 37 y 38. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Muy bien, hermana, muchas gracias. Entonces, el verso 37, cuando dice que Jesús dio una gran voz, fue lo que vimos en Juan. Consumado es. Ya entendimos algo de ese significado. Pero ahora, en el verso 38 ocurre algo, y es que el velo del templo se rasga en dos y se rasga de arriba a abajo. Lo primero es que se rasgó en dos. Pues mientras Jesús estaba aquí en la cruz del Calvario, es muy probable que los judíos también estuviesen celebrando la Pascua. El día de la Pascua, lo que normalmente se hacía era que se estaba sacrificando el cordero allí en el altar del templo, y seguramente ya estaba a disponerse para entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo o al lugar santo para hacer los rituales que debían hacer en ese día. Al lugar santo solamente, al santísimo no era ese día. Y entonces, mientras ellos estaban allí, ellos tuvieron que haber presenciado cómo es que ese gran velo, porque era muy grande, algunos hablan de que el grueso era un palmo, o sea, imagínense una cortina así de gruesa, es como esas cobijas gruesas que aquí nosotros tenemos en Bogotá, es como juntar unas 10 cobijas de esas, más o menos. Bueno, era así, un velo muy grueso que de repente se rasgó, y eso tuvo que haber sido algo impresionante, cómo de repente un velo tan grueso se rasgaba. Bueno, el significado que tiene esto es que el camino, el camino hacia la presencia de Dios, que era el lugar santísimo, ahora por causa de la muerte de Cristo, estaba abierta para los pecadores. Es decir, que por medio del sacrificio de Jesucristo, los pecadores podemos tener acceso a la presencia santa de Dios, que es la vida eterna, que es el paraíso, que es el tercer cielo. Solo cuando Cristo muere es que el camino queda totalmente abierto para que cualquier pecador pueda tener una relación con Dios por medio del sacrificio de Cristo. Ese es su significado. Ahora el camino está abierto. Pero luego dice de arriba a abajo. ¿Por qué creen ustedes que el velo se rasgó de arriba a abajo y no de abajo a arriba? No tengo idea. Ok, ok. Creería, pastor, que de pronto es porque es una muestra, o bueno, como algo alusivo, de que el que lo rompió fue el Señor de arriba, o sea, del cielo hacia abajo. Ok, muy bien, excelente. Entonces, esa es la respuesta. Como es de arriba a abajo, significa que fue Dios el que lo rompió. Es decir, que es Dios el que está abriendo el camino, ahora que su hijo ha muerto, para que los pecadores puedan entrar a su presencia. No somos los pecadores los que abrimos camino a Dios, no somos nosotros los que nos acercamos a Dios primero, sino que Él es quien primero se acerca a nosotros. Él es quien ha tomado las iniciativas desde el principio de esta historia de la redención para salvarnos a nosotros. Y por eso lo abre de arriba abajo. Es Dios quien abrió el camino, no fue el hombre quien abrió el camino. Y lo único que nosotros debemos hacer con el camino abierto es cruzarlo, es avanzar. Y eso es una metáfora de la fe. La fe es cruzar ese velo con destino hacia la presencia de Dios sin temor de morir, porque ahora que nuestros pecados han sido perdonados, Dios ya no nos va a condenar, y eso es entonces lo que significa que este velo se rasgó en dos de arriba abajo. Uno, que el camino está abierto a la presencia de Dios, y dos, que Dios es quien ha tomado la iniciativa para abrir el camino, y por eso
para Él, solo para Él, debe ser toda la gloria. Y de esta manera entonces, dice ahí el versículo, que Cristo dando una gran voz, expiró. Jesús murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Y entonces este es el clímax de la historia de la redención, la muerte de Cristo por nosotros. Dice Primera de Pedro, se los leo, 2:24 así. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El justo, dice, por los injustos. Cristo llevó nuestros pecados, dice allí, para que nosotros vivamos, para que andemos en una vida nueva. Su herida en la cruz es lo que trae vida a cada uno de nosotros. Así que estos son los hechos y el significado de la crucifixión. Bueno, por hoy vamos a dejar hasta aquí, pero la siguiente semana vamos a entender un poco más del significado de la muerte y de la crucifixión del Señor Jesucristo.